A continuación, la segunda conferencia estará a cargo de Marley Orrego, quien actualmente es estudiante de doctorado de la Escuela de Graduados de Biorecursos y Ciencias Bioambientales de la Universidad de Kyushu. A continuación, Marley nos va a compartir sobre su tema de investigación que titula Descomponibilidad de órganos en el bambú mozo, efecto de la calidad de los órganos y la fauna del suelo. Por favor, a continuación, Marley, la palabra es tuya. Hola a todos. Esta presentación es parte del tercer encuentro de investigadores peruanos 2021 organizado por la Asociación Académico Peruana Japonesa, APEJA. En esta oportunidad voy a hablar sobre mi experiencia estudiando una especie de bambú aquí en el sur de Japón. Mi nombre es Marley Orrego, soy parte de la Escuela de Graduación de la Universidad de Kyushu en la Facultad de Agricultura. El tema de mi investigación estuvo relacionado principalmente a la descomposición, al proceso de descomposición en las comunidades del mozo bambú y especialmente analizando el efecto de la calidad de los órganos del bambú y la fauna del suelo. Para empezar, quiero comentar que el proceso de la descomposición es un proceso muy importante en sistemas naturales y en ecosistemas terrestres, dado que cuando cualquier componente de la planta entra en senescencia, como por ejemplo las hojas, que nosotros conocemos como hojarasca, entra en contacto con el suelo, pues es atacada por organismos del suelo principalmente y aquí empieza un proceso muy interesante que permite que la materia orgánica se vaya descomponiendo progresivamente, pero también cumple un rol muy importante en la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera como parte de este proceso. Y también este proceso permite que muchos nutrientes que estaban almacenados en estos componentes vegetales se liberen poco a poco en el suelo y sean utilizados por otros organismos o por las plantas mismas. Entonces, principalmente este proceso se lleva a cabo por microorganismos que están en el suelo y el trabajo principal lo hacen los microbios, diferentes componentes de hongos o diferentes organismos muy pequeños que descomponen poco a poco la materia orgánica. Pero también en el suelo encontramos otros organismos que cumplen una función muy importante en la degradación de estos componentes vegetales y esto se les conoce como fauna del suelo. Hay un grupo conocido como mesofauna, que son de un tamaño en menores a 1 milímetro. Son animales que se les conoce como microartrópodos, son muy pequeños y tienen una función muy importante también en el ciclo de la materia orgánica. Entonces podemos decir que cuando la materia orgánica se va a descomponer, hay componentes que hay que tener en cuenta. Uno de ellos son los organismos y otro es la calidad del componente vegetal. Podemos tener, por ejemplo, hojarasca que viene de unos tipos de árboles que son muy recalcitrantes, muy difíciles de descomponer, como especies de coníferas, en comparación con otras especies o otro tipo de hojarasca que son más fáciles de descomponer, como otras especies de madera dura. Entonces, cuando hablamos de evaluar el proceso de descomposición, debemos mirar muy bien cómo es esta calidad del componente vegetal y también cómo influye en los organismos del suelo a este proceso. Bueno, ahora les quiero comentar un poco más sobre la especie en la que nos enfocamos, que es el bambú mozo o Phyllostochys edulis. Es una de las especies de bambú más comunes en el este de Asia. En muchos países como Japón y en Corea del Sur también está presente y en Taiwán. Pero originalmente fue traído de China a muchos de estos países, principalmente por su versatilidad y por su amplio uso. Por ejemplo, de esta especie se consumen los brotes de bambú, así como pueden ver en la foto. Y también los tallos de bambú se utilizan para preparar muchas artesanías o muchos objetos de la vida cotidiana. Y obviamente para obtener también materiales de construcción, así como pueden ver en la imagen.
La principal característica de este bambú y de muchos bambús en general es que crecen muy, muy rápido. En 5 o 6 años ya pueden estar listos para ser cultivados. Eh, a lo que ha pasado en muchos países, como en Japón también, es que poco a poco se ha perdido el valor y la práctica de plantar bambús debido a que su precio en el mercado es un poco bajo hoy en día. Entonces, muchos agricultores que se dedicaban a la plantación de bambú en Japón lo han abandonado completamente y han abandonado estas plantaciones a su suerte. Entonces, pero esto a la vez ha creado un problema social muy grande en que estas plantaciones no manejadas o abandonadas se han ido expandiendo poco a poco por sí mismas. Y dado que el bambú crece rápido y tiene característica invasiva, pues supone un problema muy grande también para otras comunidades vegetales o otros bosques que están alrededor, ya que el bambú tiende a invadir y completamente reemplazarlos con solo bambú. Entonces, esto se ha incrementado y se ha reportado en los últimos 30 años un gran incremento de su expansión, eh, pero a la vez la presencia de estos bosques de bambú suponen un rol muy importante en el secuestro de carbono y el almacenamiento de carbono, sobre todo si lo combinamos en el contexto de que están incrementando más y más su área de expansión. Eh, bueno, por fuera tal vez un bosque de bambú parezca solo tallos y hojas, un conjunto de tallos y hojas, pero si nos adentramos un poco más en un bosque de bambú, generalmente solo hay tallos de bambú, no hay otro tipo de vegetación que crezca debajo de ellos, generalmente eh, está solo compuesto por bambú. Entonces, cuando queremos estudiar o cuando queremos enfocarnos en cómo es el ciclo de la materia, es muy importante reconocer que no solamente es la hojarasca como componente vegetal en senescencia, que va a ser el único que va a formar parte del proceso de descomposición dentro de un bosque de bambú. Lo que pasa es que también tenemos que el bambú, a la vez que crece muy rápido, los individuos suelen morir muy rápido y uno puede estar caminando dentro del bosque y encontrar muchos individuos muertos en pie aún y también muchos que han caído eh, al suelo, ¿no? Entonces, no solamente tenemos las hojas que caen en forma de hojarasca, sino también que los individuos muertos constituyen fuente de otros órganos como el tallo, que es súper largo, y también las ramas, ¿no? Que caen junto con el tallo en senescencia. Ahora, eso es por lo que podemos ver por arriba del suelo. Pero qué pasa debajo del suelo? Tenemos dos órganos muy importantes. Uno de ellos es el rizoma, que es muy característico de muchas especies de bambú, y es esta estructura es subterránea que ayuda mucho a la expansión del bambú y es a través de ella que se diversifican muchos nodos y llega a emerger un nuevo bambú. Entonces tenemos el rizoma y también las raíces finas, estos dos órganos importantes debajo del suelo que pueden cumplir una función muy importante en el ciclo de la materia orgánica también. Entonces nosotros quisimos enfocarnos en el espectro de las características de todos estos órganos, de estos 5 órganos que he mencionado que son parte de la comunidad del bambú. Y queríamos enfocarnos en un índice de calidad de estos órganos para evaluar la descomponibilidad del componente vegetal. ¿Cómo evaluamos la descomponibilidad de un órgano? Evaluando, por ejemplo, la pérdida de masa inicial. Y también cómo se liberan los nutrientes, por ejemplo, de la hojarasca en comparación con las raíces. Pero así como explicamos en las diapositivas pasadas, la comunidad de la fauna del suelo es muy importante también dentro del ciclo de nutrientes y de la descomposición de la materia orgánica. Así que quisimos evaluar cómo es la interacción de la actividad de la fauna eh, con la calidad de los órganos para determinar la pérdida de masa o la liberación de nutrientes. Nosotros creemos que si nos enfocamos en diversos órganos y también la actividad de la fauna, nos va a ayudar a comprender mucho mejor y predecir los ciclos de carbono y nutrientes en comunidades de bambú. Entonces,
Para para esta investigación quisimos responder básicamente 3 preguntas. ¿Cómo influye la identidad de los órganos y su calidad en la pérdida de masa, liberación de nutrientes y liberación de CO2? Quisimos saber también si la fauna del suelo mejoraría la disponibilidad de los órganos, es decir, aumentaría o haría más rápida la descomposición. Y también quisimos saber si la comunidad de la mesofauna que estaba asociada a la descomposición de cada órgano está influenciada por la calidad de estos. Entonces, elaboramos 3 hipótesis de acuerdo a estas preguntas. Una de ellas es que, como vemos acá, sí, la calidad de los órganos, por ejemplo, órganos de calidad alta tendrían una pérdida de masa mayor comparado a órganos de calidad baja. Y lo mismo sucedería tanto para la pérdida de masa como la liberación de nutrientes de cada órgano. También esperamos que la actividad de la fauna del suelo para cada órgano influiría a aumentar la pérdida de masa y liberación de nutrientes. Es decir, esperábamos que la fauna del suelo promoviera una mayor descomposición y que tuviera un efecto positivo para todos los órganos en general. Y la tercera hipótesis está relacionada a que iba a haber una interacción entre la actividad de la fauna y la calidad de los órganos. Es decir, esperaríamos que la fauna promueva más descomposición para los órganos de calidad alta comparado con los órganos de calidad baja. Principalmente porque se ha visto que órganos que son muy fáciles de descomponer generalmente están asociados a una alta abundancia de fauna y a una alta diversidad de fauna en este proceso. Entonces, para esto elaboramos un experimento en donde obviamente fuimos al bosque de bambú y colectamos órganos en senescencia. Órganos en senescencia que se pudieron colectar fue obviamente la hojarasca y individuos muertos en pie, en donde colectamos de ellos los tallos y las ramas. Y también sobre los órganos subterráneos colectamos el rizoma y las raíces, pero estos no pudieron ser en senescencia, dado que es muy difícil encontrar una gran cantidad de raíces que se estén descomponiendo en ese momento, ¿no? Así que estos solamente fueron colectados de acuerdo al buen estado que fueron encontrados. Luego, estos 5 órganos fueron puestos en unas bolsas de polietileno para evaluar la descomposición y la pérdida de masa, pero usamos 2 tipos de bolsas. Una que era el tamaño de la malla era de 1 milímetro y otro en el cual el tamaño de la malla era de 42 micrómetros. En este de acá, el espacio de la malla es tan pequeño que la fauna no puede entrar, es decir, no ingresaría a atacar a los órganos, ¿no? En el otro caso, la fauna puede entrar y puede interactuar con los microbios, etcétera, y podemos ver el efecto de la fauna en la descomposición. Entonces, este experimento, hasta este momento, el experimento sigue continuando. Ya tenemos data de hasta 2 años, pero en esta presentación voy a presentar datos de 3 colectas que se hicieron hasta los 270 días de descomposición. Entonces, en cada colecta, medimos la pérdida de masa, comparando el porcentaje de masa perdido de acuerdo a la masa inicial de cada órgano. También medimos la liberación de CO2, es decir, la respiración de los microbios que están efectuando el proceso de la descomposición en cada órgano. Y también en las bolsas de polietileno que fueron de 1 milímetro, evaluamos y colectamos la mesofauna que invadió esa bolsa o esa muestra, con el fin de identificarlos y evaluar qué tanto estaba asociado la diversidad o la abundancia con cada órgano. Y este es un ejemplo de cómo dentro del bosque instalamos pequeñas parcelas que sirvieron como réplicas. Y pueden ver que colocamos las bolsas de descomposición simplemente sobre el suelo. Protegimos esta área para que no haya algún problema, como animales que pueden venir y llevarse las bolsas. Y poco a poco fuimos midiendo el proceso.
Este es parte de los resultados, de acuerdo a la identidad de los órganos y su descomponibilidad. Como pueden ver aquí, la línea azul representa la descomposición de la hojarasca del bambú. Y como pueden ver, tuvo una descomposición bastante rápida, es decir, esta es la masa que queda. Se puede decir que las hojas perdieron más del 30% de su masa original hasta los 270 días de descomposición. Estas dos líneas, estos dos colores indican las raíces finas y el rizoma. Podemos ver que en todo caso los órganos subterráneos tuvieron una descomposición intermedia o de velocidad intermedia comparado con todos los órganos. Y aquí arriba tenemos al tallo y a las ramas que tuvieron una descomposición muy lenta y a lo mucho llegaron a perder entre 5 y 8% de la masa original de estos órganos. Entonces tenemos un patrón de pérdida de masa que va desde hojas, raíces finas, rizoma, ramas y tallo. También evaluamos lo que son las características químicas y físicas de cada órgano, porque queríamos ver si estas características, este espectro de características estuvo asociado a su descomponibilidad. Para ello evaluamos, por ejemplo, características químicas relacionadas a la cantidad de nitrógeno que tenían los órganos y físicas relacionadas, por ejemplo, a la densidad o la cantidad de agua que puede absorber un órgano y también a la dimensionalidad 3D, que es la relación entre el volumen y la superficie de un órgano. Entonces, este gráfico nos muestra que principalmente tres características fueron muy importantes en describir la característica inicial de los órganos. Y estas fueron características asociadas a la concentración de nitrógeno, a la capacidad de retención de humedad y la dimensionalidad 3D. Como podemos ver en este gráfico, esas características están mayormente representadas en este eje, que representa el 60% de la variabilidad de las características de los órganos. Entonces podemos decir y asociar que este eje representa un espectro de la calidad de los órganos, siendo que para este lado están los órganos de alta calidad, es decir, los que tienen mayor nitrógeno, los que pueden absorber más humedad, los que tienen más dimensionalidad, comparado con los órganos que tienen estos valores que representan órganos que tienen menos nitrógeno o menos capacidad de absorción de agua, en donde se encuentran, por ejemplo, la rama y el tallo. Entonces, luego quisimos evaluar esa relación de la calidad de los órganos con su descomponibilidad en relación con la fauna del suelo. Y como vemos en el gráfico A, tenemos que la pérdida de masa, que es este eje, y acá tenemos el eje de la calidad de los órganos, como se vio en la diapositiva pasada, en donde los que se encuentran en este lado serán los que tienen menos ratio de carbono-nitrógeno, más absorción de agua y más dimensionalidad 3D, comparado con este otro, eh, con, con esos dos valores, ¿no? Que son los opuestos. Entonces vemos que la relación de la calidad de los órganos estuvo bastante asociado con la pérdida de masa. Es decir, órganos de alta calidad perdieron mucha más masa comparado con órganos de menor calidad. Ahora, los puntos cerrados representan los órganos que se descomponieron en la presencia de fauna, los órganos en donde la fauna pudo ingresar a la muestra. Y los círculos abiertos representan los órganos sin la presencia de fauna. Como podemos ver, hay una tendencia de que los órganos en la presencia de fauna se descomponieron un poco más rápido que los órganos sin la presencia de fauna. Pero sin embargo, la diferencia no fue significativa y no vimos una gran separación de estas pendientes. Cuando observamos la respiración, es decir, la liberación de dióxido de carbono por los microbios, vemos también que hubo más liberación de CO2 asociado a los órganos de alta calidad en comparación con los órganos de baja calidad. Y nuevamente no observamos una diferencia significativa entre el efecto de los órganos con fauna versus el efecto de los órganos sin fauna. También quisimos observar si había esta interacción, este efecto con respecto a la pérdida de nutrientes.
En este caso, la pérdida de carbono que vemos en el gráfico C también estuvo asociada con la calidad de los órganos, pero no pudimos observar, eh, por ejemplo, que la presencia de fauna significó que hubo más pérdida de carbono comparado con la no presencia de fauna. En el caso de la pérdida de nitrógeno, no hubo ninguna relación con la calidad de los órganos eh, para la liberación de nitrógeno. Como vemos aquí, no hay ninguna relación directa y tenemos una hipótesis de por qué esto ocurrió en el caso de órganos que tienen gran cantidad de nitrógeno, como la hojarasca. Los microbios tienden a utilizar esta fuente de nitrógeno muy rápidamente y algo contrario ocurre con los órganos de baja calidad, por ejemplo, como el tallo o las ramas, que al tener una baja concentración de nitrógeno, al contrario, los microbios no utilizan esa fuente y la reservan y se empieza a acumular con el tiempo un poco más. Entonces, más que todo, no hubo una relación con la calidad de los órganos, pero la, la pérdida de nitrógeno en estos órganos estuvo más asociada a la característica inicial o la presencia inicial de nitrógeno en cada órgano. Y luego quisimos ver cómo era la comunidad de mesofauna que invadió los distintos tipos de órganos de bambú. Para esto observamos que también hubo una gran cantidad de abundancia de la mesofauna que invadió estos órganos y mayor abundancia se encontró en los órganos de alta calidad, como por ejemplo la hojarasca. Encontramos una diversidad, una abundancia media de mesofauna para los órganos subterráneos como el rizoma y las raíces finas y casi no hubo mesofauna que estuvo asociada a la descomposición de las ramas y el tallo. Y estas diferencias se observaron casi en todas, principalmente en la primera colecta, los 90 días de descomposición, pero aún así la tendencia se observó hasta los 270 días de descomposición. También medimos lo que es la riqueza de la mesofauna, no solo la abundancia, sino también qué tan diversa era la fauna del suelo. Y en este caso solo evaluamos hasta los órdenes. No sé si recuerdan bien, tenemos especie, tenemos género, familia y más arriba tenemos a los órdenes. Aunque es una clasificación un poco amplia, pero aún así nos da una idea de qué tan diversa era la mesofauna del suelo. En este caso también encontramos la misma relación, que encontramos una mayor diversidad de órdenes asociados a los órganos de calidad alta comparado con los órganos de calidad baja. Y esta relación la encontramos durante las 3 colectas, es decir, hasta los 270 días. Entonces, para concluir, tenemos que la variación interespecífica de la calidad de los órganos del bambú influenció mucho en el ciclo de la materia orgánica y la liberación de nutrientes a corto plazo. Consideramos que esto es muy importante de conocer porque generalmente cuando se evalúa la descomposición de la materia orgánica solo suele enfocarse en la hojarasca y se compara entre una especie A, una especie B o una especie C y comparar cómo es el proceso de descomposición o las diferencias entre estas 3 especies. Pero suele olvidarse mucho que las comunidades están conformadas no solo por hojarasca, sino por otros órganos, que es muy importante tomar en cuenta esta variación intraespecífica, es decir, dentro de una misma especie. Luego, la contribución de la mesofauna del suelo a la descomposición no fue directa en este caso, no encontramos una relación directa y esto puede deberse a distintas interacciones complejas que tiene la mesofauna con los microbios que están a cargo del proceso de descomposición. Luego también es importante resaltar que el ensamblaje de la fauna, es decir, la comunidad de fauna que encontramos en los órganos, tiene muchas implicaciones sobre la relación de la calidad de estos y la diversidad de organismos que estos pueden albergar. Eso concluye esta presentación. Muchas gracias por su atención y si tuvieran preguntas, estaría muy feliz de responderlas. Gracias.